Buenas, voy a explicar el tema de las curvas cónicas de la asignatura Dibujo Técnico 1 y 2 del Bachillerato de Ciencias de la Comunidad de Andalucía. Las curvas cónicas vienen en el bloque número 1, Geometría y Dibujo Técnico, en el subapartado Trazados Geométricos. Las curvas cónicas se originan cuando el cono es seccionado por un plano. Según las distintas posiciones de ese plano, surgirán distintas curvas cónicas. En este caso, cuando el plano es perpendicular al eje, sale una circunferencia. Cuando el plano es oblicuo al eje, sale una elipse. Cuando el plano es paralelo a una generatriz, sale una parábola. Y cuando el plano corta a las dos ramas del cono, sale una hipérbola. Primeramente, voy a explicar cómo se origina una superficie cónica. Un punto es el elemento mínimo esencial en geometría. Un punto es la marca que deja en el papel cuando hacemos un trazo con el boli o lápiz. La línea se define como una sucesión de puntos. Cuando el punto lo desplazamos, obtenemos una línea. La superficie se origina cuando esa línea la desplazamos. Es decir, selecciono la línea y le doy a extrusión y ya tenemos una superficie. Sería una línea en movimiento. Cuando una línea tiene movimiento se origina una superficie. Y un cuerpo sólido o pieza se origina cuando un plano se desplaza. Aquí tenemos ese rectángulo desplazado que origina ese prisma. Estamos hablando de superficies. Cuando hablamos de superficies que no engendran volumen. Digamos que son superficies de cáscara. En este ejemplo vemos como tenemos esta recta azul que se llama generatriz. La superficie cónica se origina cuando esa generatriz, que es la que genera la superficie, gira sobre un punto llamado vértice, que es la intersección de la generatriz con el eje. Cuando esa generatriz gira alrededor de una curva, que en este caso es una circunferencia llamada directriz, entonces es cuando se forma la superficie cónica. Los elementos que tenemos aquí de la superficie cónica sería la directriz, que sería la circunferencia, la generatriz, que es la que genera la superficie, que es esta recta azul. Tenemos el eje, que es la recta perpendicular a la base del cono por su punto central, y tenemos el vértice. El vértice es esta esfera celeste, que es la intersección de la generatriz con el eje. Cuando giramos de esta forma la generatriz 360 grados sobre el punto alrededor de la directriz, que es la circunferencia, obtenemos la superficie cónica, que en este caso se formarían dos conos invertidos, como dos ramas invertidas. Son dos conos invertidos, ¿vale? Y esto es una superficie, no engendra volumen. Quiero decir que puedo seleccionar esta superficie curva y la puedo suprimir y dentro no hay nada. Aquí vemos un ejemplo con AutoCAD cómo vamos a generar la superficie cónica. Le voy a decir revolución. Me dice designa objetos para revolucionar. Quiero revolucionar esta generatriz. Intro. Me dice precise el eje, el punto inicial y el punto final. Perfecto. Por defecto me aparece 360 grados. Si le doy a intro, se me genera la superficie cónica. Aquí la tenemos. Me ha dejado aquí un hueco, no me ha puesto la base, pero la base sería una circunferencia.
Aquí tengo ejemplos de cómo se originan las curvas cónicas. Cuando el plano es perpendicular al eje del cono, se origina una circunferencia, que hemos dicho que esto no entra en selectividad. Cuando el plano corta oblicuamente al eje, se forma una elipse. Cuando el plano corta de forma que es paralelo a una de sus generatrices, se forma una parábola. Aquí selecciono el plano y vemos que es paralela a esta generatriz de contorno. Cuando el plano corta a las dos ramas del cono, a la superficie cónica entera, obtengo como sección una hipérbola. El plano nunca debe de pasar por el vértice. El plano puede ser oblicuo al eje o puede ser paralelo al eje. El eje es la recta que es perpendicular a la base, a la directriz, que es una circunferencia. Es esta recta de trazo y punto verde. Ahora vamos a ver más claramente cómo se producen las secciones. Cuando el plano corta perpendicularmente al eje, obtengo una circunferencia de sección. Aquí tengo una vista en planta, una circunferencia, pero que esta curva no está considerada como una cónica y no entra en selectividad. Cuando el plano corta oblicuamente al eje, obtengo una elipse. Aquí tengo una vista en planta de la elipse. Cuando el plano corta de tal forma que es paralelo a una de sus generatrices, en este caso a esta generatriz de contorno, obtengo una parábola de sección. Suprimo el plano y aquí tengo una vista de alzado de esa sección, que es una parábola. Por último, cuando el plano corta las dos ramas del cono, este plano es oblicuo al eje, obtengo una parábola. Aquí tengo la sección producida por ese plano que corta a las dos ramas del cono. Por último, cuando el plano corta a las dos ramas del cono pero es paralelo al eje, también se forma una hipérbola. Aquí tengo la sección producida por ese plano. Esas dos superficies son simétricas. Bueno, ahora vamos con la elipse, que dijimos que era cuando el plano cortaba oblicuamente al eje. La elipse es una curva plana y cerrada, simétrica respecto a dos ejes que son perpendiculares. Este sería el eje mayor y el eje menor. La elipse se define como el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante e igual al eje mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier punto de la elipse, si trazamos segmentos hacia los focos, estos dos segmentos siempre van a sumar lo mismo y es igual al eje mayor. Cualquier punto, determinando segmentos, uniendo ese punto con los focos, siempre me va a dar la misma cifra. Aquí viene que MF más MF' es igual al eje mayor. En selectividad en las pruebas no nos van a pedir esta definición, que la definamos, pero sí nos lo pueden poner en un ejercicio como determina el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia entre dos puntos fijos llamados focos sea constante igual al eje mayor. Entonces sí tenemos que saberlo. Recordamos que el lugar geométrico significaba conjunto de puntos que tienen una propiedad geométrica común. ¿Qué propiedad geométrica común tienen todos esos puntos de la elipse? Pues que cualquier punto
La suma de los segmentos determinados por cualquier punto y los focos es constante y es igual al eje mayor. Los elementos de la elipse son los vértices, que son los extremos del eje mayor. Puede ser AB, puede ser AA', puede ser VV', como lo llamen. Otro elemento serían los focos, que serían F y F', que hay la misma distancia de F' al centro que de ese centro de la curva a F segunda. Otro elemento de la elipse serían los radios vectores. Los radios vectores son segmentos determinados por cualquier punto de la curva y los determinados por los focos, ¿vale? Estos dos segmentos se llaman radios vectores y la suma de esos dos segmentos siempre es igual al eje mayor. Aquí viene un ejemplo que el segmento M F' y M F', que aquí no le ha puesto la doble prima, da igual, MF más MF' es igual al eje mayor, AB. Construcciones de la elipse según datos que nos pueden dar. Si nos dan el eje mayor AB y el eje menor, ¿cómo se calculan los focos? Pues simplemente con la medida del semieje mayor, la mitad del eje mayor, pincho en C o en D, en los extremos del eje menor, y obtengo los focos. Ahora si me dan el eje mayor y los focos, ¿cómo calculo el eje menor? Pues trazo la mediatriz de AB, del eje mayor, y pincho en F o en F' con la medida del semieje mayor. Pincho aquí y donde corte a esa perpendicular, pues tengo C y tengo D. Construcciones. Construcción de la elipse conocido los dos ejes. Por puntos vectores. El método más común es el de puntos o vectores. Por puntos o vectores. Hay varios métodos, pero yo recomiendo solamente uno para no saturarnos. Este método consiste en, una vez que me dan los dos ejes, en ir colocando puntos desde F hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. La medida, pues, depende del tamaño de la elipse. Puede ser medio centímetro, un poco menos o un poco más. Eso ya se verá, según el tamaño de la elipse. Nunca se ponen puntos entre el vértice y el foco. Y entonces se van tomando medidas desde 1 hasta el vértice A y desde 1 hasta el otro vértice B. Y primeramente con esa medida pincho en los focos y aquí se ve que trazo 4 arcos, 1, 2, 3 y 4. Con la medida de A1 pincho en los focos y trazo 4 arquitos. Lo hago por aquí porque sé que la curva va a ir por aquí, no hace falta que dibuje la circunferencia entera. Y con la medida de 1 al otro vértice, pues voy a pinchar en los dos focos y voy a trazar otros 4 arquitos. Pincho aquí y trazo un arco que me interseccione al otro. Continúo con el arco, pincho donde me intersecciona el otro arco aquí. Y ahora pincho en el otro foco con esa medida, desde 1 a B, y me salen otros 2 arcos. Este de aquí y este de aquí. Me interesa solamente la intersección. Es decir, que con ese punto 1 he obtenido 4 puntos de la curva. Este método está basado en la definición de la elipse, porque desde 1 hasta y 1B, imagínate que son radios vectores. ¿Qué es un radio vector? Porque dijimos que la suma de los radios vectores, la suma de este segmento más este segmento, era igual al eje mayor. Con lo cual, esas dos medidas que tengo aquí, 1A más 1B, es un radio vector, con lo cual al pinchar en los focos con esas medidas me van a dar puntos de la cónica, me van a dar
un punto de la cónica y me dan 4 puntos porque como es simétrica, me da un punto aquí, me da otro punto aquí y luego la simétrica hacia abajo otro punto aquí y otro punto aquí. Y así vas colocando tantos puntos como puedas para definir mejor la elipse. La elipse al final se traza a mano alzada. Recomiendo siempre mejor el lápiz que el portaminas. Al final la curva se traza a mano alzada. También hay plantillas que vienen ya con elipses dibujadas, por ejemplo en Amazon, pero que casi nadie las tiene, casi nadie se las compra. Solamente con trazar la mano alzada es suficiente. Aquí ha colocado pues 4 puntos, en realidad se suelen colocar más, que si 8 o 10 puntos. Aquí con el 2 ha hecho lo mismo. Desde 2 hasta A tengo una medida, desde 2 hasta B tengo otra medida. Desde 2 hasta A, con esa medida pincho en los focos y tengo ese arco, este arco y este arco. Y desde 2 hasta B, con esa medida pincho en los dos focos. Pincho aquí, tengo ese arco, pincho en ese foco, tengo este arco y este arco. Y ya tengo otros 4 puntos de la elipse. Rectas tangentes a una elipse. Esto es muy fácil. Me van a pedir una recta tangente y una recta normal por un punto de esa curva, de la cónica, de esa elipse. Si me dan un punto P y me dicen dibuja la recta tangente a la elipse por el punto P, simplemente uno el punto con los focos, prolongo esas direcciones, prolongo esas rectas y trazo la bisectriz de ese ángulo. Y ya tengo la recta tangente. Si prolongara esta recta, también podría hacer la bisectriz aquí. Y una vez que tengo la tangente, me van a pedir también, me pueden pedir la normal. La normal no es más que una recta que es perpendicular a esa recta tangente por ese punto de tangencia. No es más que la normal no es más que desde aquí me trazas una recta perpendicular, si quieres la interseccionas también, y le pones normal y aquí le pones tangente. No le pongas T ni N, ponle la normal, normal y tangente. Ahora nos vamos a ir a una página que es educacionplástica.net, que es muy buena. Nos vamos aquí a trazados geométricos. Nos vamos aquí a curvas cónicas y elipse. Aquí pone definición y gráfico animado. Le doy. Si te pregunta por Java y desea ejecutar esta aplicación, su versión de Java está desfasada. Nada, dile, si puedes, dale a ejecutar. Siempre que no se te olvide, ejecuta esta página con el Internet Explorer, no con otro navegador porque te va a dar problemas. Aquí vemos el gráfico. Como estos son radios vectores, son segmentos determinados por un punto de la elipse y por los focos, y que la suma de estos dos segmentos siempre es constante. Me sale 6 en este caso. Si tuviera otras medidas de la elipse, pues saldría aquí otra medida, pero fíjate cómo los segmentos varían, los segmentos van variando, PF y PF', pero la suma de los dos es 6, que es igual al eje mayor, a A'. A' son los vértices. Nos vamos a ir a la construcción. Le doy aquí inicio. Primer paso. Cojo el semieje mayor, la mitad del eje mayor, para calcular los focos pincho en B o en C y trazo con el compás un arco y me van a dar los dos focos. Eso es lo primero. Ahora voy a ir colocando puntos libres. Esta aplicación me da solamente 2 puntos para explicarlo. He colocado aquí 2 puntos libres. Estos los puedo mover, pero no puedo añadir más. Y lo dicho, resumiendo, en la elipse se mide hacia los vértices y se pincha en los focos. Ese es el resumen para la construcción de la elipse. Para la hipérbola, que es la tercera que vamos a ver, es lo mismo. Se mide a los vértices y se pincha en los focos, para que no se olvide.
cojo desde 1 hasta A y desde 1 hasta A' y pincho en los focos. Desde 1 hasta A y trazo 4 arquitos. En este caso dibuja 2 solo. Y desde 1 hasta A' he pinchado en F' y he trazado otro arco. Tengo 2 puntos de la cónica. ¿Vale? Ahora he pinchado en F y ahora voy a pinchar en F' con la medida mayor. ¿Vale? Ya tengo esos 4 puntos. Y lo mismo con el punto número 2. Mido los vértices y pincho en los focos. Aquí ya traza los arquitos más pequeños. Vale, pues esto sería. Estos puntos me deja desplazarlos. ¿No ven? Entre A y F no se ponen puntos. No, imposible, no sale. Ahí tengo la elipse. Vamos a ver ahora otra vez cómo se hace la tangente, la recta tangente a la elipse y terminamos ya con la elipse. Construcción paso a paso. Borro. Ese punto lo coloco donde quiera. No, te deja hacerlo solamente ahí. Dijimos que se unía, si me piden una recta tangente, solamente hay una, a la curva por ese punto, se une ese punto con los focos y se traza la bisectriz en uno de los dos ángulos, que son ángulos opuestos por el vértice. ¿Vale? Este ángulo de aquí, estos son dos ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo es el mismo que este. Este ángulo es el mismo que este. Bisectriz. Y ya tengo la tangente a la cónica por ese punto. Si me piden la normal, la recta normal es una recta que es perpendicular a otra por un punto de tangencia. Desde aquí, una recta perpendicular. Muy fácil. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la tangente a la elipse y la recta normal a esa tangente por el punto de tangencia. Y con esto quedaría concluido el tema de la elipse. Hasta luego.